Toti Flores, que es diputado nacional de Cambiemos. Y es de La Matanza, y que además, zona caliente. sí, y que se codea todos los días con los trabajadores de a pie. ¿No? ¿Qué pensás de estas medidas que van a ser anunciadas? No, primero a mí me parece que se venía diciendo la necesidad de que el gobierno tome algunas medidas precisamente para frenar la escalada de la inflación, que es lo que más agobia a la gente que... ¿Y vos cómo tiene ves ingreso estas fijo. medidas? ¿Eran estas? Yo creo que esto es una batería de medidas que hay que ver. Por supuesto que uno tiene una visión, dirán esto ya se hizo y fracasó, hay que ver si esto realmente genera confianza como para que no fracase. Algunas cosas que me parecen que sí es no importante. fracasó, Toti, perdón, funcionó. Al revés, perdón, funcionó. ¿Cuándo? Precio No, cuidado, basta de la funcionó. distancia, Precio Roberto. funcionó. Hablemos, quiero una mirada de Cambiemos de las medidas del gobierno. Pará, Diego. Perdón. ¿Cómo no va a Creo que funcionar? Perdóneme. Me interesa la mirada de Toti, porque él pertenece al Mi gobierno. primer ¿cómo no va a diferencia funcionar? con Diego es que creo que Cambiemos nunca tendría un Moreno. Porque no es parte de la Lamentablemente. filosofía. que es peor. No es parte de la filosofía y por lo tanto no tendría un matón para controlar precios, ni una banda que vaya a los supermercados con la lechera para sacar. Desconocer que se están Bueno, enriqueciendo pero digo, muchísimo. Esto no es yo una crisis digo para lo que no todos. tendría. Igual también lo que no digamos que tendría. Moreno arreglaba con las cuatro Sí, grandes con empresas la- y te conocemos destrozaba de todo. acuerdo. De toda la Moreno pyme, conocemos ¿eh? todo, Estamos digo, de no acuerdo. tendríamos Sí, eso. digamos Eso todo de eso Moreno. creo que no enriqueciendo por los días de filosofía, arriba. digo. ¿no? Sí, está claro. El Moreno no gobierno es un buen recuerdo para el oligopolio supermercadista. Así es. No, perdón, para Así los es. consumidores tampoco, porque si No. vos sos efectivo con el control de precios, después generás desabastecimiento, como pasa en todos los países donde Así es. vos aplicás un estricto es. control de precios, no generás incentivos Por para lo producir tanto- y después tenés No, problemas el con control los de nuevos. precios tiene que venir acompañado de una política de A mí me producción. parece Perdón, que lo más, dale, Está seguí. claro. lo más Sí. interesante es esta idea de tratar de llegar a acuerdos. La Argentina tiene que tener algunos acuerdos básicos para empezar a funcionar. Hay un tema, la inflación era vista como que el Estado no hacía los deberes, por lo tanto el déficit fiscal hacía que la inflación avance. Ahora, esta gestión está haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Me parece que tiene que haber un compromiso de la actividad Estoy de privada acuerdo, para Toti, llevar estoy de a acuerdo. eso. Tiene que haber un acuerdo. Para un acuerdo se necesita el ejercicio de la política. Y la verdad es que este gobierno mucho no lo ha ejercitado. A ver, Parece que es un a ver, dato yo bastante quiero preguntarle a alguien relevante. que lo vive de adentro. Vos fíjate cuando se quiso poner orden ahí en el Congreso Español, se bajaron los carteles, etcétera. ¿Qué nos está pasando a nosotros, los diputados, nuestros senadores, para tener este tipo de comportamiento? Que algunos son vergonzosos. Creo que hay una crisis de la política y hay una crisis de los partidos y en Argentina se expresa de manera brutal. Porque no solamente hay la chicana, sino también vos sentís la violencia que hay adentro. Es decir, yo cuando... La agresión. La agresión gratuita, ¿viste? Porque vos podés debatir fuerte, postura. Yo tuve el mandato del 2007 al 2011, fue distinto a digamos, que empecé en diciembre. Estás hablando del primer gobierno de Cristina. Sí, yo... A ver, ¿en la qué se verdad diferenciaba La esto? verdad que eran debate fuerte, estaba el conflicto del campo, pero el debate se hacía, por ejemplo, un hecho, se hacía desde la banca. Es decir, vos decías las cosas que Claro. tenía que hacer, no te levantaba. Yo estuve en diciembre, mi primera sesión de nuevo en este nuevo mandato, en diciembre del 17, en la sesión sobre el tema de la reforma previsional, y venían a tu banca, decís, vos que sos de La Matanza, ¿cómo vas a votar? Yo decía, no puede ser una barra brava, ¿viste? Que te venía y Que te apretaba. Que te apretaba. Bueno, pero Vos dijiste, sentís el apriete. 2007-2011, camino a la grieta. Hoy, plena grieta todavía. Yo creo ¿no? que sí. Que este gobierno también se encargó de atizar ese y fuego. que la política no tiene respuesta para eso, y me parece que eso lleva a una situación peligrosa de la República, digamos. Pero ¿no? Toti, tenemos Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo por lograr y consenso vos sos un tener hombre normalidad. educado, un hombre respetado, pero tenemos comportamientos lamentables. Al señor Monzó hasta le robaron en esa sesión loca En esa sesión me la acuerdo, le sacaron la lapicera, y lapicera tenemos como una gente forma que de- grita. Señores, gente en la apertura de sesiones disparatada. ordinarias de este año, una señorita ahí Sí, se eso levantó también, eso también. insultando al presidente, una verdadera locura. No lo justifico, lo que digo es que cada uno también se haga cargo de las cosas que hace Yo en digo el que día a día. Argentina gente no se violenta pudrió vota gente solamente violenta. por un grupo de Toti, políticos. ¿por qué esa violencia? Mira, lo primero que tengo que decir que esto fue evolucionando, es verdad lo que dice Pepe, no se nos hubiera ocurrido a la oposición en el gobierno de Cristina de insultarlo cuando estuviera hablando
horas en el Congreso, nunca se nos ocurrió. Estábamos en contra de muchas posturas, pero no le podíamos decir lo que le dijeron al presidente en la última sesión. No hubiera sido posible en nosotros. ¿Y dónde digo, estuvo ¿no? el cambio? ¿Cuál fue el punto de Yo inflexión? creo que tiene que ver con que la política también entró en el espectáculo a ver cómo se gana votos y hay veces todos estos escándalos te hacen trascender y O sea, es vos para la buscas esa- tribuna, saben Es que esto para se la va tribuna, a es para la multiplicar en tribuna. las redes, que se va a ver en la Así es, tele, así es. Guillermo, que se al va a final hablar. del día, Le más da allá- como más cierta allá de las Y a protección. Vicky formas. Donda le dijeron de todo en el anterior Pero- Congreso, no en este. Más allá ¿Vos de no las recordás formas. lo que pasó con Vicky Donda Es cuando verdad. juró? Yo Bien. creo que más No allá de las estuve yo formas, en ese- el estoy problema hablando de del los mandatos Congreso que y estuve. nosotros como sociedad deberíamos exigir. La digo- ciudad de Buenos Aires y la provincia de Bueno, Buenos la Aires. madre de toda la María Eugenia batalla, Vidal no Toti, pudo perdón, desdoblar. va a estar en la provincia de Buenos Aires. Y muchos están diciendo hoy, si la boleta fuera al revés, si fuera María Eugenia Vidal gobernadora, Mauricio Macri presidente en el medio, capaz que nos iría mejor. ¿Por qué? Porque hoy, como dice Gustavo, hay un ancla que es lo que está midiendo en intención de voto Macri frente a Vidal, que le va mejor. Yo no conozco esos comentarios al interior de Cambiemos, nunca me lo han planteado. Siempre se ha planteado la necesidad de que María Eugenia acompañe como parte de un equipo a Mauricio y ella también lo ha planteado claramente en ese sentido. Si hubiesen Después son desdoblado, ¿no especulaciones. les hubiese sido mejor? Yo creo que la verdad que son especulaciones, pero a mí me parece que tanto María Eugenia como Horacio como Mauricio tenemos un proyecto de país que es el que está en juego en las próximas elecciones. Sí. Yo no veo esa especulación, yo creo que la política tiene que elevar el nivel y empezar a presentar los proyectos que cada Ahora, uno Toti defendemos. no lo ve adentro de Cambiemos, pero Pero- existe. Yo te diría Bueno, que hay, no, a ver, está- alguna... yo No, por me- eso, hay me alguna pregunta- estrategia electoral que el desdoblamiento ya ha Sí, quedado atrás, que es, yo- por ejemplo, vos sabés que se vota y las boletas traccionan por las puntas, ¿no? Sí, Claramente. Entonces, si hubiera otro sistema electoral, por ejemplo, de pantallas, tendrías menos Donde vos riesgo. podés Ahora, elegir cada el candidato. gobierno Sí. tuvo que salir por decreto a modificar un artículo de la ley de las PASO que permitía las famosas colectoras. Es Sí, decir, es una por ejemplo, barbaridad. que el peronismo presente un candidato a Las gobernador. colectoras, la ley de Claro, lema, todas esas que cosas pudiera son colgarse- distorsiones de la... Pero Claro, ¿estás de un acuerdo? candidato a ¿Estás de- gobernador que estás de pudiera acuerdo con colgarse eso? de eventualmente Cristina Kirchner o, no sé, Sergio Massa. Pero ¿Estás la de- utilizó, estás- si la utilizó el propio Cambiemos. Bueno, la utilizó bueno, Jujuy, esa el es Chubut, la Santa Cruz. institucionalidad que Me parece Aquí tenemos. el no, problema de la no, Argentina, que no, cuando a vos te sirve lo utilizás, cuando no te sirve lo prohibís. Claro. Quería- A ver, perdón, quiero ir a Ana Que Clara. el- Muy buen mensaje. Toti. Sí, a mí el diagnóstico, digamos, no es interesante para analizarlo. Primero, que es una cuestión mundial, que no tiene que ver solamente con la Argentina. Y la otra cuestión que me parece interesante, que es transversal a las clases sociales, por lo tanto, uno puede tener una política que realmente no sea fragmentaria en el sentido de buscar consenso. Esto sí que tiene que ver con una cuestión de salud pública, que tiene que ver con un mejor estar en el país, y creo que eso es una gran oportunidad para la política, para poder conversarlo. Sé que no es fácil, digo, no lograr consenso, que se oye, que puede ser un idealismo, pero esto no es para una elección, digo, No, esto no, se no. trabaja. Mirá, Entonces Toti, yo me hablaba parece que con es una Juan gran Car oportunidad, Adrián. hace un par de semanas, en un programa especial que hicimos con él, ya que hablamos de política de Estado, de una Moncloa del hambre cero. O sea, el hambre cero a veces suena como utópico, pero ¿sabes qué? De comenzar a alimentar a toda la población, pero alimentarla bien. Claro. Y eso lo Sí. podemos Sí, sí, hacer sí, sí, con sí, políticas sí. de Estado. Sí, 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 el sí. tema es que haya Y- voluntad para eso, y hay ¿no? una cuestión Punto de, uno. de cultura también, qué sé yo. Muchas veces cuando hablamos sobre la pobreza y las situaciones que vivimos, muchos que no conocen la cultura de nuestra gente, dicen, bueno, pero si pudiéramos tener una huerta, pero no está en la cultura consumir eso. Vos querés el helado, Perdón. digamos, Está porque bien, Para también- pero cerrar, eso es lo que digo, hay en que Argentina cambiar. Bueno, por eso está está bien, buena digo. la Eso es lo que discusión hay que del comer cambiar. bien. Hoy hay gente que está luchando por comer. Las Está cuatro bien, comidas. pero yo creo O que sea, no hay estamos que, discutiendo, no digo, hay que hay dejar una esas gran parte que discusiones está luchando por estratégicas comer. por la Bueno, pero coyuntura. que que comer comer y es cenar al importante. menos. Saber Obvio. qué comer es Pero importante, lo que además dice Toti.